¿verdad? Le das de tu filete, ¿no? ¿Ah? Le das de tu Y filete. le dan su filete, sí. Y es una poodle Que tiene lombrices. que tiene lombrices y etcétera, pero bueno. Y bueno, los cínicos se comportaban de la misma manera y se llamaban los perros por eso, porque ocupaban el lugar más bajo de la sociedad y hacían este tipo de cosas. Por ejemplo, Diógenes comía muchas lentejas y se iba al ágora y echaba sus flatulencias allí. Todo el mundo lo veía como la cosa más horrible. Hacía cosas terribles, ¿no? No vamos a entrar en detalle. Su discípulo Crates, una de sus discípulas, que era Hiparquia, que fue la más importante de las filósofas griegas, la única que aparece en Vidas de los filósofos de Diógenes Laercio, y que Diógenes decía que con quien debatía lo enredaba y lo dejaba en ridículo. Entonces, bueno, ella se enamoró de Crates y tal, pero esto es una desviación porque esto no es budismo tibetano, pero nos da una idea de que a lo mejor es posible que estos mismos comportamientos hayan existido, que este mismo conocimiento haya existido en otras tradiciones. Entonces, ella se enamoró de Crates y le dijo que ella quería vivir con Crates, y Crates le dijo, pero ¿cómo va a ser que dejes tu familia y tus propiedades y tu casta y todo? Y ella le dijo, no, yo no puedo más que eso. Entonces le dio su zurrón y le dijo, mira, si tú vas a vivir sin más propiedades que las que caben aquí y conmigo, entonces fueron a vivir juntos y consumaron su unión en el ágora, frente a todo el mundo, ¿no? Totalmente más allá de la vergüenza y el miedo. Noi non ci vergogniamo per niente, pero no vayan a hacer lo mismo, ¿no? Por allá vino más. Hoy vi que decía el mismo Crates canigamia, de unión de perros, que se ponían a copular como perros y así desvirgó a Hiparquia en frente de todos, sí, como perros. Claro, pero los perros no tienen vergüenza. No tienen vergüenza porque no son, aunque tienen un poquito, el gato no. Pero el perro sí, si tú lo regañas, él se vuelve el objeto vergonzoso que tú estás regañando. En cambio el gato no. O sea que perro, ahí era más bien gato. Drukpa Kunle tendría el comportamiento de Ahí Dzogchen. vamos justo los siguientes puntos, Drukpa Kunle. Gracias. Entonces, bueno, Drukpa Kunle, yo no voy a ponerme a echar los cuentos de Drukpa Kunle porque se nos está haciendo tarde. ¿A qué hora que nosotros terminamos? 9:30 en principio, ¿no? Y faltan 10 minutos para las 9:30, pero podemos seguir un poquito, pero ya se está acabando el tiempo, entonces nos metamos con Drukpa Kunle. Vamos ahora a el problema, ¿no? El problema está en que todas estas cosas que yo dije pueden confundir muchísimo. Yo quería decirlas porque se entiende un principio, pero no para que se las imite. No hay un peor error alguno que jugar a ser lo que uno no es. Y si uno no tiene tawa, gompa y chuepa implica que uno puede permanecer en el gompa, que uno en su conducta diaria puede permanecer en rikpa. Y que la contemplación a su vez es que uno permanece en rikpa durante las sesiones de contemplación. Si uno no tiene eso, uno no puede actuar así. Y aunque tenga eso, uno no puede actuar así en Occidente, porque termina en el manicomio o en la cárcel. Entonces simplemente así no se puede actuar. Estos son solamente ejemplos para que se entienda un principio, pero no quiere decir que uno va a actuar igual. Claro, si uno fuera un mahasida, que lo meten en la cárcel y cuando van a ver, uno ya no está allí, o que tratan de meterlo y no desaparece. Hay un cuento, por ejemplo, y no sé si es verdad, el Rinpoche de Mindrolin, que los guardias rojos lo estaban ridiculizando en Lhasa y estaban en estas cosas que hacían ellos, ¿no? Y entonces de repente él cruzó una esquina y se fueron los guardias rojos detrás y no estaba, y no lo encontraron por ningún lado, había desaparecido. Y un tiempo después llegó a la frontera del Tíbet con una cantidad enorme de perros Lhasa de estos que se comen los chinos, que a él le encantaban. Y entonces rescató ese poco perros y llegó a la India, llegó a Darjeeling, fueron por la frontera de Darjeeling. Entonces, bueno, si uno tiene una capacidad, suponiendo que este cuento sea verdad, si tiene una capacidad de este tipo,
Pues ahí sí puede uno hacerlo, pero no siendo un miembro de la comunidad Dzogchen, porque entonces, aún si uno es un mahasiddha, no le pueden hacer nada, se difama a la comunidad Dzogchen. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto solamente es un ejemplo que no debe seguirse. Bien. Entonces también, por ejemplo, aquí en Casa Drolma, que es la sede de la comunidad Dzogchen, encima tenemos a Yogae, que son súper, o sea, basado en el sendero de la renuncia, son las dos darshanas dualistas del hinduismo, que son el Samkhya y el yoga de Patanjali y el Samkhya de Kapila, que van en pareja. Entonces, en eso se considera terrible todo lo que no sea vegetarianismo, abstemismo, una conducta vestido de blanco, pura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya que tenemos esto aquí, que la gente tiene conceptos, evitar un poquito hacer conductas que de repente no esté echado como una botella de ¿cómo se llama? De mezcal regada por allí, uno echado en el suelo, o tener un poquito de cuidado con el comportamiento. Si pasamos de un extremo al otro, decirles que la holgura de la espontaneidad de nuestra propia condición, ahora decir que se reprimen un poquito, pero estamos en este mundo de represión y tenemos que reprimirnos, y no estamos en el estado de un mahasiddha, ni siquiera de alguien que tiene el Sherpa del Dzogchen. Entonces hay que respetar nuestra dimensión, adaptarnos a ella y respetar también la dimensión de nuestro mundo y respetar la comunidad de la que somos parte. Entonces, por esto, tener un poquito de cuidado con todas estas cosas. Entonces, vamos ahora a leer La joya del corazón afortunado de Pierre Dujon Yeshe Dorje, el mismo autor. Tanto Dilgo Chense como él fueron mis maestros, pero más directamente de Dilgo Chense yo recibí mucha. Él estaba en contemplación frente a mí por días y días y días, y eso me ayudó, pero la instrucción principal la recibí de Dilgo Rinpoche Tilen Norbu. Y ahora considero que la enseñanza para nuestra época es la de Namkyen Norbu, y además de todo considero que es el maestro que tiene esa capacidad, el revelador de enseñanza para este momento. Pero en todo caso, bueno, vamos a leerlo. Homenaje a mi maestro. El gran maestro de Odiana, o sea, Padmasambhava, dijo una vez: no investigues las raíces de las cosas, investiga la raíz de la mente. ¿Cómo la investiga? No pensando si es así o si es así, sino mire directamente hacia ella. Eso lo agregué yo, no somos parte de Una vez que hayas encontrado la raíz de la mente, ¿cuál es la raíz de la mente? La naturaleza de la mente. La naturaleza de la mente es como un espejo en el que se manifiestan muchos reflejos. Los reflejos son dimensionales y tienen las cualidades de los sentidos. Pero también hay un reflejo que no ocupa ningún espacio, no es dimensional, por lo menos no es espacial, no ocupa ningún espacio y no tiene ninguna cualidad de los sentidos. ¿Y cuál es el sujeto mental? Parece que estuviera a una distancia de los objetos que tienen dimensionalidad y cualidades de los sentidos, pero no es más que un reflejo también, y no tiene ninguna realidad. Es un reflejo en el espejo. Lo único que hay es ese espejo en el cual no hay dualidad del sujeto y del objeto. Pero cuando surge este sujeto, siente que está a una distancia de esos reflejos y que los reflejos están fuera y que él está dentro. Error. Dualismo. Avidia. ¿Verdad? Una vez que hayas encontrado la raíz de la mente, que es ¿qué? La naturaleza de la mente, el espejo, sabrás una cosa. No obstante, todo será así liberado. ¿Qué significa sabrás una cosa? No obstante, todo será así liberado. Esto es una traducción que no es muy buena. Ahí lo que dice es Chik Shekundrol. Único sabor. No, Chik, uno, She, gnosis o capacidad cognitiva, una única gnosis que todo lo libera. Chik Shekundrol. Cuando tú estás en esa única gnosis, en la naturaleza de la mente, que es como el espejo, no hay ningún sujeto que se sienta separado del objeto y que quiera aferrarse a él, y por lo tanto no se fija nada, y por lo tanto todo se libera. No queda nada fijado, todo es como un dibujo hecho en el agua. Entonces este es un poco el sentido acá. Pero si no logras encontrar la raíz de la mente, conocerás todo pero no entenderás nada. Puede que aprendas todos los sutras, todos los tantras,
todo lo que es la filosofía madhyamaka, sus diferencias con el Yogacara, pero serás absolutamente ignorante. Mientras más aprendas, más ignorante vas a ser, porque más orgullo vas a tener. Y el orgullo no es más que una exacerbación de la avidia, en la cual uno se cree mejor que todos los demás y por lo tanto es peor porque está bien confundido y porque quiere ser mejor que los demás. Cuando comiences a meditar en la mente, siéntate con tu cuerpo derecho y permite que tu respiración entre y salga en forma natural. Contempla el espacio frente a ti con los ojos, ni cerrados ni totalmente abiertos. Esto es para comenzar, ¿ves? Comienzas a meditar en la mente, todavía no en la naturaleza de la mente. Piensa que por el bienestar de todos los seres, quienes han sido tus madres, en vidas pasadas, hemos tenido infinitas vidas, hemos tenido infinitas madres, vas a observar a la conciencia, el rostro de Samantabhadra. ¿Por qué? Porque nuestra verdadera condición cognitiva, nuestra verdadera capacidad cognitiva, nuestra naturaleza de la mente es el rostro de Samantabhadra, que es el estado primordial. Ruega fervorosamente a tu maestro raíz, quien es inseparable de Padmasambhava, el gurú de Odiana, y luego mezcla tu mente con la suya. ¿Cómo la mezcla? Tu mente con la suya. Buscando tu mente que no existe, se disuelve todo dualismo y se manifiesta solo la mente de Padmasambhava, que es el estado del maestro, y ese es el verdadero Guru Yoga, estar en el estado del maestro. No decir una oración, ni visualizar algo, ni siquiera visualizar una... Eso está muy bien, hay que hacerlo como un soporte en la vida diaria, pero no es el verdadero Guru Yoga de estar en Rigpa. Si con la A estamos en Rigpa, ese es el Guru Yoga. Si estamos en Rigpa sin la A, ese es el Guru Yoga. Si estamos en Rigpa con Padmasambhava o Garam Dorje enfrente, también ese es el Guru Yoga. Si no está enfrente, ese también es el Guru Yoga. Rigpa es el Guru Yoga. Asiéntate en un estado contemplativo equilibrado. Sin embargo, una vez que hayas asentado tu mente, no podrás descansar por mucho tiempo en ese estado vacío y claro de pura cognitividad, pura y prístina. Tu mente comenzará a moverse y a agitarse. De manera inquieta correrá de aquí para allá, por todas partes, como un chango. Lo que estás experimentando en este momento no es la naturaleza de la mente, sino solo pensamientos. Si permaneces con ellos y los sigues, te encontrarás recolectando todo tipo de cosas, pensando acerca de toda clase de necesidades, planeando diversas actividades. Es precisamente este tipo de actividad mental el que te ha lanzado en el pasado al oscuro océano del samsara, y no cabe duda de que lo hará de nuevo en el futuro. Sería mucho mejor si pudieras cortar con la siempre expansiva y negra confusión de tus pensamientos. ¿Qué pasaría si pudieras liberarte de las cadenas de tus pensamientos? ¿Cómo es la conciencia pura y prístina? Es vacía, deslumbrante, límpida, ligera, libre y llena de gozo. No es algo que esté encadenado ni demarcado por su propia colección de atributos. No se puede determinar por nada. Es clara, si la percibo como clara la mato. Ya entro en el concepto. Es pura vacía, si la percibo como puro vacía la mato, entro en el concepto. Si digo está en la meditación, si siento que estoy en meditación, la mato, este es el concepto. No hay nada en la totalidad del samsara y el nirvana que no lo abrace, ¿no? Desde el tiempo sin principio está dentro de nosotros, innata. Nunca hemos estado sin ella y sin embargo está plenamente fuera de nuestro campo de acción, esfuerzo e imaginación. No podemos alcanzarla porque nos afirmamos como algo separada de ella. No podemos imaginarla porque no es una imaginación, no es un concepto, no es una creación de la mente. Pero ¿cómo? Preguntarás, es reconocer la conciencia, la capacidad cognitiva pura y prístina, la cara del Rigpa. Aunque lo experimentes, simplemente no podrás describirlo. Sería como un mudo tratando de describir sus sueños. Es imposible distinguir entre tú que descansas en esa capacidad cognitiva no dual que es pura y prístina y la capacidad cognitiva pura y prístina que estás experimentando. Cuando descansas de manera natural, desnuda, en el estado ilimitado de la conciencia pura y prístina, todos esos pensamientos molestos y veloces que no se quedan callados, ni siquiera por un instante, todas esas memorias, todos esos planes que te causan tantos problemas,
pierden su poder. Desaparecen en el cielo espacioso sin nubes de la capacidad cognitiva no dual que es pura y prístina. Se quiebran, se desmoronan y desaparecen. Toda su fuerza se pierde en esa capacidad cognitiva pura y prístina. De hecho, tienes esta capacidad cognitiva no dual que es pura y prístina dentro de ti. Es la sabiduría clara o la gnosis primordial, clara y desnuda del Dharmakaya, de la mente búdica. Pero ¿quién te puede introducir a ella? ¿En dónde puedes asentar su base? ¿De qué puedes estar seguro? Para empezar, es tu maestro quien te muestra el estado de esa capacidad cognitiva pura y prístina. Y cuando la reconoces por ti mismo, es cuando has sido introducido a tu propia naturaleza. Por ti mismo. Esto es lo que decíamos del Soso Rinpoche Yeshe. Bueno, yo no sé esa palabra aquí, pero lo usé en el Colegio de México. Dije que era una palabra, pero no la mencioné. Todas las apariencias, tanto del samsara como del nirvana, son simples despliegues de tu propia conciencia o capacidad cognitiva pura y prístina, como reflejos en ese espejo no dual que es esa capacidad, esa naturaleza de la mente. Así como las olas que se levantan y surgen del océano y regresan a él, así todos los pensamientos que surgen, moran y se disuelven en esa conciencia pura y prístina. Convéncete de su disolución y así te encontrarás en un estado totalmente libre, tanto de meditador como de objeto de meditación, más allá de la mente meditadora. De hecho, cuando surge un pensamiento, todo pensamiento surge, tiene su momento, mora y se disuelve. Pero si nosotros descubrimos su verdadera condición, que es el Dharmakaya, más allá de todo dualismo y de todo concepto, en el instante mismo no llega a terminar de pasar y disolverse, sino que en ese instante mismo se disuelve como un dibujo hecho en el agua. En el instante mismo que has reconocido se disuelve. No llega a pasar como una ola, sino que en el instante se disuelve. Y no queda ninguna huella, condicionamiento kármico, eso es lo que significa huella. Vasana, avarana ya sería como obstáculo, pero también está implícito. Ok. Convéncete de su disolución no quiere decir que te hagas creer a ti mismo que se disolvió. Te convences porque se disuelve cada vez que la miras. Si no, no te convences, si no te estás engañando. Entonces está aquí en defectico la traducción. En ese caso podrías pensar, no hay necesidad de meditar. Bueno, yo puedo asegurarte que sí es necesario meditar. El mero reconocimiento de esa capacidad cognitiva y prístina no te libera. ¿Por qué? A través de tus vidas, desde el tiempo sin principio, te has visto envuelto en creencias falsas y hábitos engañosos. Desde entonces hasta ahora has gastado cada momento como un miserable y patético esclavo de tus pensamientos. Y cuando mueras no sabes a ciencia cierta dónde irás. Seguirás a tu karma y tendrás que sufrir. Es por esta razón que debes meditar, para preservar de manera continua el estado de capacidad cognitiva pura y prístina al que se te ha introducido. O sea, tuviste el tawa, la visión, pero con eso no basta, eso no te libera, porque un momento de tawa no neutraliza todas tus propensiones. Vuelven a salir y te vuelven a ocultar, vuelven las nubes y ocultan el sol. Tienes que cada vez que aparezcan las nubes poder ver su naturaleza para descubrir que su verdadera condición es el mismo sol y se disuelve en el sol. El omnisciente Don Chenpa ha dicho, puedes reconocer tu propia naturaleza, pero si no meditas y te familiarizas con ella, serás como un recién nacido abandonado en un campo de batalla. Serás tomado por el enemigo, el ejército hostil de tus propios pensamientos. En términos generales, meditación significa familiarizarnos con el estado de descansar en la naturaleza primordial y libre de elaboraciones, a través de la atención espontánea, constante y natural. Significa acostumbrarnos a dejar en paz el estado de capacidad cognitiva pura y prístina, despojado de toda distracción o aferramiento. Pero ¿cómo nos acostumbraremos a morar en la naturaleza de nuestra mente? Cuando surjan pensamientos mientras meditas, déjalos que surjan. No hay necesidad de considerarlos tus enemigos. Cuando surjan, relájate en su surgimiento. ¿Qué significa esto? No significa que yo como un sujeto separado me relajo como si estuviera practicando shiné, ahora relajo todo. No, significa que en el momento en que surgen yo reconozco su verdadera condición y
se manifiesta el Dharmakaya en el que no hay dualismo ni ningún pensamiento cargado de intensidad emocional, y entonces todas las tensiones que creaban los pensamientos se rompen por sí solas de manera instantánea, que es el sentido del Tekchö. Ruptura espontánea de los amarrijos, de los atados, de todas las tensiones que atan nuestro organismo. Por otro lado, si no surgen, no te preguntes nervioso si acaso van a surgir o no. Te estás aferrando a la calma. La calma no es buena. Los pensamientos no son malos. Simplemente descansa en su ausencia. Si aparecen de manera súbita pensamientos grandes y bien definidos durante tu meditación, es fácil reconocerlos. Pero cuando ocurren movimientos sutiles, es difícil darse cuenta de que están allí hasta mucho después, como corrientes subterráneas. Esto es lo que llamamos Namtok Gokyu, la corriente subterránea de la distracción mental. Es el ladrón de tu meditación, como alguien que se introduce en tu casa y te roba lo más precioso que tienes, ¿verdad? Así que es importante mantenerlo vigilado, pero no te transformes en un vigilador de pensamiento que siempre está como un guaruro o guachimán, se dice en Venezuela, como un guardián, ¿cómo se dice eso? Sí, Para que se entienda en todas partes. un gato y un ratón también. Sí, como un gato que siempre está, que no se mete al ratón en la casa, ¿no? No, así no podemos estar, no podemos ser un cazador de pensamientos, porque eso sería reafirmar más el dualismo del sujeto y del objeto y el darle importancia a nuestra experiencia y el estar obsesionados con nosotros mismos. Ok. Si puedes estar atento en forma constante, tanto en la meditación como después de ella, mientras comes, duermes, caminas o estás sentado, es justamente eso, estás en lo correcto. O sea, no debemos desarrollar lo que podríamos llamar